Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje, lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama La mente del hombre caído. En este capítulo vamos a tocar la mente carnal, que es la que está en pugna constante y en amistad contra Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, los versículos de 7 y el 8 dice: por cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y en el versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradarle a Dios. La Biblia habla de diferentes tipos de mente. Entre ellas están la mente carnal, y en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice: nadie os pruebe de vuestro primero afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y en la mente natural, en el 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y la mente espiritual, según Efesios capítulo 4, versículo 23, dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente probada. Romanos capítulo 1, 28, dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y la mente renovada, según Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la mente de Cristo, según el 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruiría? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente transformada, según Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice así: no nos conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente con sabiduría, en el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mente vanidosa, en Efesios capítulo 4, versículo 17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. La diferencia entre la mente natural y la mente carnal es que la mente natural no ha sido procesada y vive en un estado de ignorancia espiritual por no conocer a Dios. En cambio, la mente carnal es la que se distingue en aquellos individuos que han conocido a Dios, pero no se dejan gobernar por él.
son los que ceden fácilmente a los deseos de la carne y los pensamientos haciéndose esclavo de ellos. Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34. Aquí la Biblia da una imputación clara contra el hombre en su estado carnal. Esto habla de un hombre perverso inclinado a las influencias diabólicas. Él no es solamente un enemigo, sino una amistad en sí. Es la oposición del alma contra Dios, que se revela contra su autoridad, se opone a sus intereses. Podría haber una enemistad más grande, podría haber una rebelión más grande contra el Dios que te hizo. Cuando la Biblia habla del estado carnal de un individuo, está hablando de la condición de su mente. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. La palabra griega traducida en amistad es echetra, del adjetivo echetros. Significa hostilidad, enemistad, oposición, discrepancia, etc. La mente del hombre caído no está meramente hostil hacia Dios. Es la posición misma en acción. La mente carnal es rivalidad contra Dios. El echatra en sí significa enemistad personal, odio, disgusto y oposición contra Dios. Qué diferente es este hombre al que originalmente fue creado. En el principio, creó Dios al hombre a su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27. En el principio, el hombre vivía en armonía perfecta con Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y los guardase. Génesis capítulo 2, versículo 15. Pero Adán pecó contra Dios, y eso le trajo la ruina y la culpa a toda la raza humana, porque todos descendíamos de él, y no de un proceso evolutivo terminando en un simio. La palabra de Dios dice que heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de Adán al principio de la historia humana. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y ese pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por la obediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 19. El individuo caído es considerado como un hombre antagónico y hostil, influenciado por Satanás y la carne. La palabra Satanás es traducida de la palabra griega Satanás, que significa adversario, antagonista, enemigo. Cuando Lucifer pecó, el caído, y se volvió Satanás, el enemigo de Dios. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Ezequiel capítulo 28, 13 hasta el 17. Cuando el hombre caído se volvió en amistad contra Dios, el apóstol Pablo usó un hombre, no un objetivo. Así él nos dice que los designios del hombre están opuestos a Dios, sino que es la enemistad misma, no rebelde, sino rebelión, no enemistad, sino la enemistad en sí. La renovación por medio del entendimiento no son conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Los grandes cristianos del pasado leían la Biblia y se la comían, igual que los hebreos. Comían el maná que los alimentaba en el desierto. En Ezequiel capítulo 3, versículo 2, el profeta dijo, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rolo de la escritura. El apóstol Juan dijo, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Comer el librito de la mano del ángel significa recibir la palabra de Dios por fe. El profeta Jeremías hizo lo mismo. Él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Los profetas y el apóstol Juan comieron la palabra de Dios y era dulce para ellos. Ellos comían las escrituras como los hebreos comían el maná en el desierto. ¿Qué quiero decir cuando digo que ellos comían la Biblia como maná y Dios los alimentaba por ella? ¿Qué significa? Significa que estos hombres santos se sentían satisfechos a comer con deleite la palabra de Dios. Esta satisfacción típica, la misma que tuvieron los hebreos cuando comieron con contentamiento el maná en el desierto. Ellos hallaban a Dios y su voluntad cuando comían su palabra. Pero sin embargo, el hombre con su mente carnal no sometía a la voluntad del Espíritu. Jamás sentiría que Dios le está ministrando y alimentando cuando lee la Biblia. Porque la respuesta es muy simple. Hay un velo cubriéndole su corazón, como dijo el apóstol Pablo, y aún está el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Eso está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 15. Ese velo fue puesto ahí por Satanás para cubrir su corazón, para detener su mente carnal, inconversa, de alimentarse de la palabra de Dios y de poder adquirir todos los beneficios espirituales que está la leotaga. El propósito por lo cual el enemigo trata de encubrir la palabra de Dios en la mente de los incrédulos es para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en las cuales el Dios de este siglo, Satanás, ciego el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y el 4. El diablo es el que pone ese velo sobre el corazón. Por esa razón es que no se recibe ningún beneficio espiritual al leer la Biblia, por el simple hecho de que éste no tiene la luz suficiente para poder ver y entender lo que el Espíritu Santo le está transmitiendo. Las buenas noticias, el velo sería quitado, pero hay muy buenas noticias. La Biblia dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitaría, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 versículo 16 hasta el 17. Cuando rendimos nuestras vidas al gobierno del Espíritu Santo, este comenzará un proceso de renovación espiritual en nuestra mente, que nos llevará a la transformación total. Los deseos carnales que antes teníamos comienzan a desaparecer. Ahora anhelemos y deseamos más las cosas espirituales de tal manera
que éstas llegan a transformarse en nuestro único y verdadero deleite. El proceso renovado. Primeramente, la persona tiene que tener el deseo de cambiar. En muchos, las ganas de cambiar se convierten en una gran necesidad. Estos son los que se entregan desde el principio de todo su corazón. Y Dios hace una obra tan rápida que los que lo conocen se quedan perplejos y preguntándoles, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que sucedió contigo? Esas preguntas acontecen por el cambio tan contundente y palpable que Dios ha hecho en la persona, que se ha dejado procesar. El agente renovado es el Espíritu Santo. Este es muda a vivir contigo para hacer de tu vida su habitación permanente. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Todos los días y a toda hora está conversando contigo y mostrándote lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto y todas las cosas en general, para que puedas vivir una vida en libertad. La vida en libertad es la vida del Espíritu residiendo en el creyente. De hecho, las Escrituras nos enseñan que donde está el Espíritu del Señor, ahí también hay libertad. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Es el Espíritu el que nos saca de las prisiones oscuras y nos trae a la luz de Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 18 y en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dios a través del Espíritu Santo nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 12 hasta el 13. Es el Espíritu el que hace que las obras de la carne mueran y vivamos por el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 13. Manteniéndose en la libertad de Cristo. Una vez que somos liberados, tenemos que mantenernos en libertad. Esta es logra viviendo en el Espíritu y no dándole satisfacción a los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y esto se opone entre sí para que no hagas lo que debes hacer. En el libro de Galateas, capítulo 5, versículo 16 hasta el 17 dice así, es decir, el Espíritu desea las cosas espirituales, la carne los deseos de la carne, y al final sale venciendo a quien tú más hayas alimentado y fortalecido. La diferencia entre un carnal y un espiritual es que el carnal piensa en las cosas de la carne, en cambio el espiritual en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 5. Cada uno se va a identificar o darse a conocer por los frutos que estos produzcan. Lucas capítulo 6, versículo 44 y 45. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendiman uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Consejo para mantenerse en libertad: la oración y la lectura de la palabra de Dios deben ser parte primordial de la dieta espiritual del creyente. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. La palabra es el alimento espiritual que nutre a nuestro espíritu y consuela nuestra alma. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. La oración es el
lenguaje del Espíritu con el creyente. Es la que nos relaciona, nos mantiene en comunicación constante con Dios y nos aparta de la tentación. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice, velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es el oxígeno espiritual del creyente. No es una opción, es una necesidad. El libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. El hombre caído no puede buscarle a Dios. Hay un gran común denominador entre todas las religiones fuera del cristianismo. Todas creen que la aceptación o aprobación ante Dios se basa en la obediencia, mérito, persona o alguna habilidad de agradarle a Dios, a diferente de todas las demás religiones. El cristianismo declara que el hombre está perdido sin esperanza y sin el poder de rescatarse. Él no puede mejorar su condición ante Dios, no puede obedecerle a Dios y no puede agradarle a Dios. Solo Dios puede salvar al hombre. Esta es la verdad que el hombre caído más aborrece, porque significa que tienes que humillarse ante Dios, reconocer su pecado y pedir misericordia. En Romanos capítulo 8, versículos 7 y el 8, se encuentra una de las más importantes descripciones de la inhabilidad moral del hombre. Lee el texto varias veces hasta que hayas familiarizado con su contenido. Luego explica el significado de cada una de las siguientes frases que nos enseña acerca de la inhabilidad del hombre de obedecer y agradarle a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Versículo 7. Nota la frase, los designios de la carne. Se refiere a la mente del hombre caído, todavía inconverso, sin regeneración y sin Cristo, porque no se sujetan a la ley de Dios en versículo 7, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradarle a Dios. En el versículo 8, vivimos en un mundo lleno de personas que se consideran buscadores de Dios, pero las escrituras destruyen su jactancia con una simple declaración: no hay quien busque a Dios. Con frecuencia los nuevos cristianos empiezan su testimonio con la declaración: por años yo busqué a Dios. Pero de nuevo la escritura responde: no hay quien busque a Dios. El hombre es una criatura extremadamente caída, cuya naturaleza es depravada y perversa. Él aborrece a los Dios santo y se opone a su verdad, porque lo convence de su depravidad y rebeldía. No se acerca a Dios, sino que hará absolutamente todo lo que está a su alcance para escapar de él y olvidarse de él. Dios es justo y el hombre es un infractor de la ley. Por eso él busca a Dios como un criminal persiguiendo, busca a un policía. Con frecuencia los hombres declaran que son buscadores de la verdad o están en búsqueda de Dios. ¿Pero cómo? Responden las escrituras a tales declaraciones. Según Romanos capítulo 1, versículo 18, dice así: buscar sinceramente el hombre la verdad de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11, buscar sinceramente el hombre a Dios. Hemos aprendido que el hombre caído no busca a Dios, porque tiene el hombre una aversión tan grande a Dios.
porque no busca a Dios, que nos enseña el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19 y el 20. Las escrituras nos enseñan que el hombre caído no puede buscarle a Dios, según las enseñanzas de Jesús en Juan, capítulo 6, versículo 44 y Juan, capítulo 6, versículo 65. ¿Qué tiene que suceder antes que el hombre pueda buscarle a Dios y la salvación que se encuentra en él? El hombre caído no puede cambiar o reformarse a sí mismo. El siglo XX comenzó con gran optimismo acerca de la habilidad del hombre en llegar a ser una criatura más grande y más noble. Iba a ser la era de reforma, pero terminó en un estupor de desesperación y confusión. Las escrituras enseñan claramente que el hombre nace muerto espiritual y moralmente depravado. Todos los esfuerzos humanos de reforma son en vano. Todos los intentos de hacernos a nosotros mismos aceptables o agradables ante Dios terminan en absoluto fracaso. El hombre tiene una sola esperanza, la misericordia y la gracia de Dios. Habiendo establecido la inhabilidad del hombre de amar, obedecer o agradarle a Dios, ahora consideramos lo que las escrituras enseñan acerca de la inhabilidad del hombre de cambiarse a sí mismo, reformarse o hacerse justo ante Dios, que nos enseñan las escrituras acerca de esta verdad. En el libro de Job, capítulo 9, versículo 29 hasta 31, y Job, capítulo 14, versículo 4, y Jeremías, capítulo 2, versículo 22, y Jeremías 13, capítulo 13, versículo 23. Y con esto termino, mis hermanos. Y ahora para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón para que sean salvos y renovados con el Espíritu Santo. Repitan conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a dejar en oración. Vamos a empezar con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá, porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación. Y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así a todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de que lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado y sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Espíritu Santo, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Unánimos nos amados en esta oración. La unción hace fuerza y es poderosa. Dándole gracias al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para dos baby, uno que se llama Byron, el otro se llama Max. Dios mío, pon tu mano sobre ellos. Sánalo y restauralo, Padre, que quedan completamente sanos y restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús. También, mi Dios, te presento a la sobrina de Jacob. Dios mío, pon tu mano en ella. Sánala, Padre. Restárale todo su cuerpo y su mente, Padre. Y restárale sus vocales, mi Dios, para que ella pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los matrimonios. Dios mío, pon tu mano en los matrimonios. Padre Santo, pon tu mano en ellos. Restárale su matrimonio. Restárale su relación, Padre. Que ellos vuelvan a enamorarse de nuevo. Más profundo y más grande, Dios mío. Que tú solo nos das el amor agape. Que ellos tengan amor más profundo y más fuerte. Y también darle la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi Dios, y también, Dios mío, le pido para los hijos de Dios. Saben los corazones quebrantados de los hijos, porque los hijos se dan cuenta cuando los padres están en conflicto y que sean una familia unida, llena de amor, como Dios manda. Lo pido en el nombre de Jesús también. Ahora vamos a hacer una oración para los que están afligidos, para los que están en el vicio de droga y alcohol, que lo tienen a ellos como esclavos, Padre. Dios mío, rompe las cadenas, la adicción de droga y alcohol, que es una epidemia que sucede en todos los países de este mundo, Padre Santo. Pon tu mano en ellos. Sánalo y restauralo, Padre. Son seres queridos que han buscando refugio donde no hay, mi Dios, por el mal camino. Padre Santo, renuévalos, sánalos, Padre. Libéralos de esa adicción, Dios mío. Que ellos puedan ser salvos, Padre Santo, que puedan regresar con sus familias en sus hogares. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están en la cárcel. Dios mío, pon tu mano en ellos, Padre Santo. Abre las sendas de la cárcel como necesita Pablo Silas en las escrituras. Libéralo, mi Dios. Hay muchos inocentes que están en la cárcel, Padre. Libéralo, Padre. Esté con ellos, mi Señor, que puedan reunirse de nuevo con su familia en sus hogares. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que es de bendición para el pueblo de Dios. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me los bendiga, me los guarde y que tengan una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense a buscarle a Dios ahora que lo pueden encontrar, porque ya está viviendo nosotros en los últimos tiempos. Y hasta la próxima. Amén.